semana que nos está cerca. Que nos está cerca y el fiesta de Pentecostes. Como dice, tanto vivía en la temporada que Jesús, diferentes días dícenos, a nos queda cerca aquí, a no olvidar su amor. A ver, nos está teniendo la oración de Jesús, promete que la va a ser resultada. Inclusive promete el momento de pasión, muerto y resurrección a suceder. Era la situación que nos atende día de ahora. La Biblia, el texto del día de ahora, el Evangelio, avísanos que la hace su poco en el cielo. Y la avisa que dada la resurrección, natada para sus discípulos. Y algo así, más o menos, el Señor que estaba diciendo, que estaba diciendo, que estaba diciendo, lo dije para mirar uno. Ahora me doy adelante, aquí no mundo más protegando, más cuídame. Ahora que me estaba diciendo, y me quedé favor para cada vez tener su protección con cada una. Y Jesús avisa algo, y no te sacan algo del mundo, no sacan algo del mundo, sino que ven con los que tuvieron estos mundos. Pero que Jesús avisa, no sacan algo del mundo, protejan, y la gran queda en el mundo para dar testimonio de lo que mi hijo hace y lo que mi hija hace de la vida. Esta palabra de amor. La palabra de Dios nos estima con un amor inmenso, grande, un amor incomparable, un amor que no tiene límite. Ahora aquí también nos está celebrando el día de mamá y el día de la Virgen de Fátima. Y la Virgen está mamá y la Virgen también la estima, y Jesús estima un amor grande del mundo aquí, está la mamá María, pero que también improvisa también con mamá, tiene un amor por Dios, inclusive da una estimación de mamá como una comparación para nos confrontar con nuestra estima. Diferente día de los datos más buenos del mundo de la vida diaria para nos comprender algo de gente. Por ejemplo, Diana va a hacer la visa, Jesús avisa, a mí te mata de buen grano. Si uno te queda de camino por una fruta, no tiene vida, no tiene alegría. Está en buen guardador, está buscando su camino, está protegiendo. A mí te camina, verdad y vida. Y frente a Jesús, a tomar cosa de los mundo, de la vida, para darnos un ejemplo para los comprender divinos. Y por tanto, cuál ejemplo Dios te toma diferente día del mejor para nos comprender el amor de Dios. Trae amor, estimación, como mamá tiene para su nombre. El profeta Isaías estaba dando su comparación. El pueblo de Checa, el pueblo estaba por comprender con el amor de Dios. Él estaba pidiendo la misa. ¿Acaso mamá por olvidar de su yo? O si acaso mamá está olvidando de su yo, Dios no está olvidando de vos. Nunca. Dios te toma como un ejemplo el amor de mamá para nos comprender con que te estimamos. Que tiene un amor grande, más grande, hermanos. Y si nos trabajamos de que, hermano, trata de comenzar a su reflexión, ¿cómo el amor de mamá está? Si Dios te toma ejemplo de cómo tu mamá, de amor de mamá para nosotros comprender su amor, nosotros comprendemos ¿cómo el amor de mamá está? ¿Cómo el amor de mamá está? Por el momento como yo, la de barriga de su mamá, ellos darán el elemento
de culpa de mamá. Todo lo que esta año de alimento, dañe, vía de culpa de su mamá. Que vengo por el comienzamiento, que mamá ya está donando vida para medio de su mes culpa. A medio de su culpa, está una vida de un ser chiquito, diferente de él, distinto, pero está donando vida de su vida, yo de Dios. Y está donando parte de su vida. Entonces, mamá está carga con barriga grande, está cansada, no está dormindo, está come, y el día de su parto está sufriendo. O no, mamá. ¿Está doloroso, sí o no? Sí, ¿no? Está que eran unos como el de ahora, no está comprando el dolor de ellos. No puedo. Pero mamá sí. Mamá sí sabe que con dolor de parto está. Inclusive Dios está tratando de un ejemplo. Te avisa, ahora mamá está donando luz, la soy yo. Está hecha, tiene sufrimiento, está sufriendo, pero ahora ella está hace su alegría, está hace para él olvidar su dolor. Ando, aquí en nuestra barca, así en nuestra barca también, o amor da sufrimiento. Jesús cuando toma la decisión de estima, también toma la decisión de sufrir. Y mamá, a lo largo de su vida como mamá, ¿cuánto vida ella sufre para su Jonathan? ¿Cuánto vida nos como Jonathan haciendo mamá sufre a motivo de normales decisiones, por darnos de donde no está poco amoroso, no está agradecido, no está tomando decisiones como mamá lamentar. Un mamá está una vida. Un mamá, o a medio de su amor, está sufriendo. Inclusive está algo bonito. El momento que mamá está dando luz, esta parte comenzando, ¿verdad? Y si no estás en comparación con el Dios, o Jesús, ahora le da una vida en el mundo para medio de Dios, él la va a echar su sangre completa. Él ha entregado su vida completamente. Él la sufre completamente para nuestra vida. Así en amor Dios está dando. ¿Cuál es la estimación de mamá de con luz y con el amor de Dios está? Por el momento de vida, por el momento de parto, en todo momento de vida de mamá, está dando con luz de amor de Dios. Amor también da paciencia. ¿Y quién tiene más paciencia con los mamás? Está con nosotros, está con nosotros, está aquí con está perseguidor, está con nosotros de manera no está, hoy día tiene más paciencia con nosotros. Y está seguido un consejo, está seguido animarnos, está seguido acompañarnos, y no está cometiendo error, no está haciendo una mano de la vida, pero según el amor de mamá, el yo no tiene más otro yo, sino el yo, que también yo. Si está con la mano, pero también yo, que estás teniendo. Y así en el amor de Dios también está. Cuando Dios nos lastima, para sobre nos está poco malo. Dios lastima, para sobre nos está su yo. Es que cambia la vida así. Es que hace para los vivas de acuerdo con su ley. De acuerdo con su mandamiento, la pastora ahora no está viva según su ley, no está viva más feliz. Pero su amor no te quita. Esta estima de manera no está. El amor de Dios está incondicional.
Maneira mama, o amor de mama, incondicional. Por eso el amor no está compartido. ¿Y cuánto Dios mama está sacrificado? A mí de su esfuerzo y su trabajo para donar algo en su yo. ¿Cuánto esfuerzo la mamá hace? ¿Cuánto la soda para los cuánto esfuerzo la hace? ¿Cuánto trabajo la hace para nos hacer algo de los días? Para los días exitosos, para nos hacer un trabajo, para nos hacer formación, para nos bendiga, para nos hacer comida, para nos... ¿Cuántos sacrificios mamá hace para nosotros? En Mamá Romana está un ejemplo bonito de amor de Dios. ¿Verdad que nos hace un recuento de lo que nos dice? El amor de Dios está un amor que te da vida. El amor de Dios está un amor que no tiene miedo y sufre para otros. El amor de Dios está un amor que tiene paciencia con nosotros. El amor de Dios está un Dios que te adora, que te compartido su amor. Todo lo que nos da en la iglesia. El amor de Dios está incondicional. Un amor que te da una vida, un amor que no tiene miedo y sufre, un amor que está paciente, un amor que está compartido, un amor que está incondicional. Así que Dios lastima. Y si el amor de mamá está grande, Dios te toma el amor de mamá como ejemplo, pero el amor de Dios está más grande. Más grande. El amor de Dios en comparación, el amor de mamá en comparación con el amor de Dios, la camisa está chiquito. Aunque el amor de mamá está grande, pero el amor de Dios está más grande. De manera Dios estima vos y estima a Dios también. Y aprovechar el regalo que Dios ha dado de cada uno que mamá conocido, de nos mama tan único, irrepetible. No tiene más mamá, sino el solo Dios ha dado. Le hagamos aprovechar el regalo bonito. Conoce a la mamá, conoce a una mamá, y si esta es la vida de un honor, de amor, respeté, cuidé, sobre dar un regalo de Dios. Un ejemplo de estimación de Dios. Y aunque por tanta falla, vemos esta gente, nos digo, estiman. Si acaso, hermano, diferente vida, no tú eres también para mi esposo, importa, bueno, tiene una buena relación con mamá. Porta, o mamá no te la terminó mamá del mundo. Porta, o mamá no ha dado estimación, o estaba trimestre. Sin embargo, hermana, está o mamá. Mamá está, con su falla, con su virtud, pero esta mamá, y no me estimé, y no me resabé. Así nos estamos con nuestro amor. El narco tiene su mamá, aquí nada, dice Dani mamá. Pero por amor, dice Dani mamá. Una brazo. Dani por amor, dice Dani por amor. Dani por estimación. Dani por sacrificio. Si vi durante mi vida, durante el curso, mamá, bye, una brazo a vos mamá. Llama a Dios Dani a vos mamá. Ahora nos trae para aceitar. Llama a Dios Dani, para lo que nos mama para nosotros. Pone nos mama
Dilante di altar il Signore, divisa Dios danki pamimano. Macha danki pamimano. Nah, ini mama apa? Ini mama doa ibadah sering mama. Un regalo grande nos da nuestra vida, los maman. Y si nos maman por cada cielo, hermano, la gloria semanal, que te abre a sobra, los tipos grandes, Dios, para el regalo grande que nos da nuestra vida. A tu mamá, a cómico. Danke, Señor. Danke, Dios. Danke, Dios. Háganos llamar Dios danke. A los maman, háganos para la tierra romana, háganos rey semanal. Kita ingin dalam kisah ketinaan pemahaman dawai hasil prediksi. Tapi dengan kami kami mustahil yang lagi akan mengenang dengan mempersiapkan